Mi hermana me dejó a sus hijos para irse con un desconocido, y terminó en prisión. Yo terminé encontrando el amor que nunca recibí. Desde que tengo memoria, Sofía siempre fue la hija favorita. No había forma de competir con ella. Era hermosa, extrovertida, la que siempre brillaba en cualquier habitación. Mi mamá, Graciela, le celebraba todo como si fuese una reina, mientras yo, Valeria, era invisible. Recuerdo que de niñas, mi madre nos comparaba constantemente. Mira cómo se viste tu hermana, decía, deberías aprender de ella. Pero si me atrevía a pedirle ayuda, Sofía se reía de mí, me ridiculizaba. Yo era la del cabello liso, ojos oscuros, siempre con expresión seria. Ella, en cambio, tenía esos rizos perfectos y unos ojos verdes que todos elogiaban. Mamá alimentó esa competencia desde el principio, y nosotras crecimos resentidas. Sofía absorbió todos los vicios de mi madre, el narcisismo, la necesidad de atención, la creencia de que todo se le debía sin esfuerzo. Yo me fui hacia el otro extremo. Me volví callada, reservada, llena de inseguridades. Durante años me creí débil. Hace poco empecé terapia porque por primera vez sentí que necesitaba poner límites. No ha sido fácil. Estoy aprendiendo a defenderme, aunque todavía tiemblo al hacerlo. La forma en que mi familia me trató durante años me dejó huellas profundas. Me cuesta confiar, me cuesta formar vínculos sanos. Y ese dolor empezó temprano. En el último año del colegio, Sofía tuvo algo con mi novio. No porque lo quisiera, ella misma lo decía. Lo hizo por dañarme. Y lo logró. Cuando mis padres se enteraron, me dijeron que lo dejara pasar. A ella ni la regañaron. Fue ahí cuando entendí, sin lugar a dudas, que no importaba cuánto me esforzara, nunca me iban a querer igual que a ella. Papá, Oscar, nunca dijo nada. Siempre dejaba que mamá me menospreciara. Eso me hizo pensar que ningún hombre en mi vida iba a valorarme. Me costaba sentirme suficiente. Me cerré. Pero esa invisibilidad tuvo un lado bueno, me dediqué a estudiar. No salía, no tenía vida social. Terminaba mis deberes con excelencia y así, conseguí una beca completa para la universidad que quería. Fue una bendición, porque la noche antes de entrar al colegio, mamá me dijo que solo pagaría la universidad de Sofía, porque era la mayor. A mí me tocaría ir a una institución comunitaria, trabajando para pagarme los estudios. Recuerdo que lloré. Le pregunté por qué no me quería igual. Me respondió que sí me quería, pero que Sofía merecía más porque fue su primera hija. Cuando obtuve la beca, llegué a casa con una emoción desbordante. Sofía apenas había pasado el colegio, y sus notas eran un desastre. Iba a ir a una universidad modesta, pagada por mis padres, y sin ningún mérito. Yo, en cambio, había conseguido algo enorme. Esperaba, aunque fuera, una mínima muestra de orgullo. Papá dijo bien hecho. Mamá ni levantó la vista del celular. No me habló por días. Traté de preguntarle si estaba molesta, pero me evitaba. Creo que estaba furiosa de que yo hubiera logrado algo que Sofía no. Ese día, que debía ser uno de los mejores de mi vida, se volvió uno de los peores. Lloré hasta el amanecer, escribiendo en mi diario. Y decidí que no iba a quedarme estancada en esa tristeza. Que toda la rabia, toda esa soledad, la iba a usar para construir algo. Prometí que tendría una vida independiente, estable, aunque jamás sintiera que alguien me quería de verdad. Y cumplí. Me gradué con honores. Conseguí un excelente trabajo en la empresa donde hice mis prácticas. Desde los 23, gano más de $100,000 al año. Me hice mi lugar en el mundo. Volvía en Navidad o en Año Nuevo, y compartía mis logros. Mis tíos me felicitaban, mis primos se alegraban. Pero mis padres, ellos no decían nada. Dejé de contarle cosas a mamá. Sabía que mientras mejor me fuera, más rencor me tenía. Solo le compartía a papá, y una vez, con lágrimas en los ojos, me dijo que estaba orgulloso de mí. Fue lo más hermoso que me dijo jamás. En las fiestas, si alguien me preguntaba cómo me iba, mamá desviaba la conversación. Recuerdo que un tío me felicitó por un ascenso y preguntó por la casa que quería comprar. Mamá dijo, qué aburrido, ¿podemos cambiar de tema? Luego murmuró, seguro ni es verdad. Cuando publiqué la compra de mi casa en redes, toda la familia reaccionó. Excepto ella. Ni un me gusta. Ni una palabra. Creo que estaba molesta porque Sofía vivía una situación opuesta. Fue expulsada de la universidad, quedó embarazada de su primer novio al poco tiempo, y trataba de sostener una relación que era un desastre. No me sorprendió que tuvieran otro hijo, como un intento desesperado de salvar lo insalvable. Me dolía ver a mis sobrinos crecer en medio del caos. El papá de los niños ni recordaba mi nombre, no me hablaba, ni me saludaba. Sofía y yo no volvíamos a hablar más allá de reuniones familiares. En cada una, encontraba la forma de hacerme sentir mal. Me lanzaba comentarios sobre mi peso, sobre cómo vestía.
Me preguntaba si mis bolsos de diseñador eran imitaciones. Solo para molestarme. En una acción de gracias, apenas crucé la puerta, me dijo, ¿otra vez vestida como una presumida? Me insultaba delante de sus hijos, como si fuera lo más normal. Nunca sentí culpa al decirlo, mi hermana era una persona terrible. Y lo comprobé el día en que apareció en la puerta de mi casa, sin avisar, dejando a sus hijos conmigo por 8 semanas, sin preguntar, sin permiso, sin una sola palabra de respeto. Ese día, mi vida cambió para siempre. El timbre sonó una tarde cualquiera. Estaba en casa, descansando luego de una semana agotadora en la oficina, cuando abrí la puerta y me encontré a Bruno y Gael con mochilas en la espalda. Lucían confundidos, pero tranquilos. Me dijeron que su mamá les había dicho que se quedarían conmigo porque ella se iba de viaje por 2 meses. No podía creerlo. Sofía y yo no hablábamos desde la última reunión familiar, cuando me dijo, delante de todos, que no me sirviera más comida porque le molestaba ver mi pancita. ¿De verdad pensó que iba a aceptar cuidar a sus hijos durante 8 semanas como si nada? Aunque estaba indignada, los niños no tenían culpa. Los hice pasar, les ofrecí agua y les puse algo de comer mientras llamaba a Sofía. No me contestó. Llamé 1, 2, 5, 10 veces. Nada. Cuando por fin atendió, le dejé claro que no pensaba hacerme cargo. Le dije que si no venía de inmediato, llamaría a Protección Infantil. Mientras hablábamos, buscaba el número de servicios sociales. Fue entonces cuando su voz cambió. Esa arrogancia habitual dio paso a un tono más bajo, más amenazante. Me dijo que si no cuidaba a sus hijos, llamaría a mi trabajo. Que diría que no tomaba mi medicación, que estaba inestable. Que haría que me despidieran. Me quedé helada. Ella no tenía idea de lo que hacía realmente, ni del entorno profesional en el que me movía, pero la amenaza me estremeció. Mi carrera era lo más importante en mi vida. Era mi identidad, mi refugio, lo único que nadie me había arrebatado. Colgué temblando. No sabía qué hacer. Tenía un viaje programado para dentro de 1 mes. Iba a Australia a conocer a los padres de Damián. Era la primera vez que vería a su familia. Todo estaba planeado. Sofía me estaba desorganizando la vida por completo. Llamé a mamá como último recurso. Sabía que no podía esperar apoyo, pero lo intenté. Le conté lo que había hecho Sofía, que ni siquiera los había traído personalmente. Norma solo dijo, son lo suficientemente grandes para llegar solos. Luego empezó con el sermón, que era la primera vez que Sofía necesitaba ayuda, que yo siempre había sido egoísta, que nunca apoyaba a la familia. Estallé. Le grité. Le pedí que me nombrara una sola vez en la vida en la que Sofía me hubiera ayudado. Le recordé cómo me trataban de niña, como una intrusa, un estorbo. Le exigí que fuera a mi casa, que si tanto quería defender a su hija, entonces que cuidara a los niños ella misma. Sabía que Sofía no iba a regresar. Que los había dejado y se había ido sin pensar en las consecuencias. Que esta vez no volvería con una excusa cualquiera. Cuando Norma llegó a casa, traía esa mirada dura que siempre usó conmigo. Nos sentamos en la sala, y sin perder tiempo, comenzó a sermonearme. Que la familia esto, que el amor aquello. Yo no quería su discurso. Quería la verdad. Le exigí que me dijera dónde estaba Sofía realmente. Que me dejara de cuentos. No se iba de viaje 8 semanas porque sí. Algo no cuadraba. Y entonces, lo soltó. Sofía no estaba de vacaciones. Había sido invitada a otro país por un hombre mayor que la financiaba. Un patrocinador. Así lo dijo. Me reí, porque sonaba ridículo. Pero no estaba bromeando. Lo decía en serio. Me derrumbé. No podía creerlo. Le grité que estaba justificando que su hija abandonara a sus hijos por irse con un hombre, que encima la defendía. Fue en ese momento cuando dijo la frase que me atravesó como un cuchillo. No importa cuánto dinero ganes, ni qué tan bonita sea tu casa. Siempre vas a ser la patita fea. Naciste fea, y así te vas a morir. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Me levanté como un resorte. Le grité que se fuera. Quise empujarla hacia la puerta, pero ella fue más rápida. Me empujó con fuerza y caí sobre la mesa de centro. El jarrón que Damián me había regalado se hizo trizas. Verlo destrozado me reflejó exactamente cómo me sentía. Rota. Perdida. Sin fuerzas. Comencé a gritarle que llamaría a la policía si no se iba ya. Mis sobrinos escucharon todo desde el otro cuarto. Me sentí terrible,
pero no podía más. Finalmente, logré que se marchara. Bruno y Gael se asomaron con miedo. Me miraban con esos ojos grandes, asustados. Me sentí culpable. Ellos no merecían eso. Pedí comida rápida, les puse películas y videojuegos para distraerlos. Se quedaron dormidos en el sofá. Esa noche volví a llamar a Sofía. Esta vez no fingí calma. Le grité. Le dije que estaba arruinando mi vida. Que iba a llamar a los servicios sociales. Ella solo se rió. Esa risa cruel, vacía. Volvió a amenazarme. Me dijo que sin mi carrera yo no era nadie. Que si perdía ese trabajo volvería a ser una perdedora. Y sí, dolía. Porque algo de razón tenía. Mi identidad estaba tan atada a mi profesión que imaginar perderla me dejaba sin aire. Lloré. Le pregunté por qué me odiaba tanto. ¿Por qué abandonaba a sus hijos? Me dijo que podía hacer más dinero en 2 meses con ese hombre de lo que yo hacía en todo un año. Que yo nunca lo entendería. Colgó. Me dejó llorando, con un nudo en la garganta, y un cansancio que iba más allá del cuerpo. Llamé a Damián. Le conté todo. Las amenazas, el abandono, lo que hizo mamá. No podía parar de llorar. Sentía que el suelo bajo mis pies se deshacía. Él, desde el otro lado del mundo, fue el único que me sostuvo con palabras. Me dijo que grabara la próxima llamada, que necesitaba pruebas. Tenía razón. Si ella quería destruirme profesionalmente, debía estar preparada. Esa noche, bajé con los niños. No quería que sintieran que eran una carga. Yo sabía lo que era crecer sintiéndote una molestia, y no iba a permitir que ellos pasaran por lo mismo. Jugamos videojuegos. Se sorprendieron al ver que era buena en juegos de disparos. Se reían, me aplaudían. Fue la primera vez en días que sentí un poco de alivio. Pedimos pizza. Nos retamos a ver quién comía más. Comencé a verlos de otra forma. No eran el problema. Eran niños. Mis niños, aunque no los hubiera traído al mundo. Esa noche, noté los huecos en sus calcetines. La ropa que traían era vieja, les quedaba pequeña. Revisé sus mochilas. Todo estaba usado, maltratado. No me sorprendía. Sofía nunca fue una madre responsable. Decidí llevarlos al centro comercial. Les compré ropa nueva. Juguetes. Verlos correr entre estantes, emocionados por una camiseta o unos zapatos me partía el corazón. Pensaba, no quiero que sientan que les falta algo. Quiero que se sientan amados. Cuando les regalé una consola portátil a cada uno, rompieron en llanto. Me abrazaron con tanta fuerza que sentí que se me derrumbaba el pecho. En el camino a casa, Bruno, con la voz entrecortada, me preguntó por qué estaba siendo tan buena con ellos. ¿Qué habían hecho para merecerlo? Le respondí que eran parte de mi familia. Que con eso bastaba. Que solo por ser niños merecían sentirse amados. Lloró aún más. Me confesó que estaba molesto con su mamá por habernos mantenido alejados. Le pedí perdón. Le dije que no sabía todo lo que pasaba. Pero que ahora estaba aquí y no me iba a ir. Esa noche, me contaron detalles de su vida en casa. Abandono. Gritos. Humillaciones. Lo imaginaba, pero escucharlo de sus bocas fue un golpe en el pecho. Me sentí impotente, pero también decidida. Esa noche, cociné una cena especial para los 3. Después de acostarlos, subí a mi cuarto, lista para ejecutar el plan. Grabé la siguiente llamada con Sofía. Ella, como esperábamos, repitió las amenazas. Dijo que mentiría sobre mi salud mental. Que nadie me creería. Que no merecía mi trabajo, ni lo que tenía. Su voz sonaba errática. Como si estuviera bajo el efecto de algo. Cuando colgué, revisé el audio. Estaba completo. Lo tenía. Una prueba concreta. No dormí esa noche. Al día siguiente, en cuanto pude, llamé a servicios de protección infantil. Conté todo. Desde el abandono hasta las amenazas. Les envié la grabación. La agente que me atendió me dijo que era un caso claro de chantaje, abandono y manipulación. Dijo que iniciarían una investigación inmediata. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me creía. Ese día, después de la llamada con protección infantil, traté de enfocarme solo en Bruno y Gael. Les cociné su desayuno favorito, jugamos cartas, vimos películas. Quería mantenernos unidos, darles tranquilidad.
pero al día siguiente, recibí una llamada que no esperaba. Era mi madre. No sé por qué contesté. Tal vez porque todavía una parte de mí deseaba que, por una vez, reaccionara distinto. Pero no fue así. Apenas le dije que había llamado a Protección Infantil, colgó sin decir palabra. Sentí un vacío en el pecho. Sabía que en cuanto colgara, llamaría a Sofía. Iba a contarle todo. La iba a alertar. Esa noche no pude dormir. El miedo me comía por dentro. Sabía que Sofía no se iba a quedar de brazos cruzados. No era una persona que aceptara las consecuencias de sus actos. Estaba desesperada, fuera de control, y eso la hacía peligrosa. Pero más que miedo por mí, sentía miedo por los niños. Me preguntaba si había hecho lo correcto. Si había sido imprudente al involucrar a las autoridades. Pensaba en lo que podía pasarles si Sofía regresaba. En todo el daño que ya les había hecho. Me levanté en plena madrugada y fui a su cuarto. Estaban dormidos, con los brazos entrelazados. Bruno abrazaba el peluche que le había comprado. Me quedé allí, en silencio, llorando. No podían volver con ella. No lo merecían. Al amanecer, fui despertada por un estruendo en la puerta. Golpes fuertes, secos, como si quisieran derribarla. Me levanté con el corazón desbocado. Abrí, y ahí estaba. Sofía. A su lado, un hombre gigantesco, con expresión vacía. Su mano parecía del tamaño de mi cabeza. Más atrás, alcanzaba a ver la silueta de mi madre. No hubo tiempo de reaccionar. El hombre me empujó con tal fuerza que caí al suelo. Entraron como si la casa fuera de ellos. Grité que se fueran, que no tenían derecho. Nadie me escuchaba. Sofía le gritó al hombre que llevara a los niños al coche. En ese momento, Bruno y Gael salieron al pasillo, en pijama, con cara de miedo. Corrí, me interpuse. Pero él me agarró del cuello y me lanzó contra la pared. Sentí que el mundo giraba. Estaba consciente, pero aturdida. Desde el suelo, vi cómo se llevaban a los niños. Ellos lloraban. Gritaban que querían quedarse conmigo. Que no se los llevaran. Nadie los escuchó. Mi madre ni siquiera intentó detener nada. También se fue. Justo antes de salir, Sofía se acercó, me miró desde arriba y me escupió la cara. Jamás en mi vida me había sentido tan humillada. Se fueron en una camioneta negra. No llevaba placas visibles. Los niños no tenían ni zapatos, ni sus consolas, ni el desayuno. Yo no podía dejar de temblar. Estaba en shock. Tuve un ataque de ansiedad como nunca. Cuando pude calmarme lo suficiente, llamé a la policía. Ya estaban al tanto del caso, gracias al expediente abierto por Protección Infantil. Les conté todo, cada detalle, el ataque, el hombre, la camioneta, la matrícula que logré memorizar. Describí a mi madre, a Sofía, todo. Les dije que creía que Sofía estaba bajo sustancias. Tenía los ojos desorbitados, hablaba como si no fuera ella. Parecía fuera de sí. Pasaron horas. No comí, no dormí, no pude hacer nada. Mi mente iba en círculos. ¿Quién era ese hombre? ¿Era su supuesto patrocinador? ¿Estaba ahora con los niños? Finalmente, sonó mi teléfono. Era el mismo oficial que me había atendido. Habían encontrado el vehículo. 3 patrullas participaron en la detención porque sabían que el sujeto podía ser violento. Y lo fue. El hombre golpeó a 2 oficiales. Uno terminó con el ojo morado. Una mujer policía recibió un empujón tan fuerte que cayó inconsciente. Sofía también se resistió. Gritaba, insultaba, intentó arañar a los agentes. Una escena de locura. Una película de terror con mi familia como protagonista. El oficial me dijo que, a pesar de todo, Sofía pidió usar su única llamada para hablar conmigo. Le pregunté, sin sorpresa, ¿va a pedirme que le pague la fianza? Él se encogió de hombros, pero no lo negó. Le dije que no me pasara la llamada. Que no quería escucharla. Que se quedara donde estaba. Colgué con el corazón apretado. Me confirmaron que los niños estaban a salvo bajo custodia de Protección Infantil. Pero eso no me tranquilizaba del todo. Solo faltaba una semana para mi viaje a Australia. Si lo cancelaba, perdería miles de dólares, y sobre todo, echaría a perder un momento importante con la familia de Damián. Ese viaje era un paso serio en nuestra relación. Llamé a servicios sociales para preguntar si podía hablar con los niños. Me dijeron que no. Que ahora estaban en otra jurisdicción. Que no tenía acceso autorizado. Les expliqué que era su tía. Que los había cuidado. Que era la única figura estable que tenían. No les importó. Me sentí impotente. Pasé esa semana entre lágrimas y maletas, empacando y sintiendo que el corazón se me rompía más con cada camiseta doblada. Damián me apoyó todo el tiempo. Era paciente,
tierno. Me decía que me enfocara en lo que podía controlar. Que ya había hecho lo correcto. Pero yo solo pensaba en cómo Sofía había destruido mi vida con una sola decisión. Ni mi padre dijo nada. Siempre pasivo. Siempre mirando hacia otro lado. El día del vuelo, en el aeropuerto, me tomé 2 cócteles. Estaba hecha pedazos. Me senté sola y saqué las fotos del centro comercial con los niños. Habíamos usado una cabina para hacer caras tontas. Lloré. Me prometí que esa sería la última lágrima, al menos hasta volver. No podía dejar que Sofía también me arruinara eso. Tenía que ir. Necesitaba reconectar con una parte de mí que aún tenía esperanza. Y fue lo mejor que pude haber hecho. Damián me recibió en el aeropuerto con los brazos abiertos. Literalmente corrió hacia mí. Me levantó en peso y me abrazó como si el mundo se detuviera. Sentirme sostenida, protegida, fue como volver a respirar. Conocer a su familia fue otro nivel. Eran personas cálidas, alegres. Me integraron con bromas, paseos, caminatas en la naturaleza. Uno de los días más hermosos fue cuando Damián me llevó a una cascada escondida. Jugamos en el agua, reímos como niños. Fue mágico. Durante ese viaje, pude desconectarme. Sonreí sin culpa. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que tenía derecho a ser feliz. Pero al volver, la realidad me esperaba, como siempre. A los pocos días de regresar, fui a la comisaría local para presentar una denuncia formal. No solo contra Sofía, sino también contra mi madre, Norma. Ambas habían irrumpido en mi casa, permitido una agresión física, y habían traumatizado a 2 menores. No podía quedarme de brazos cruzados. Allí me informaron que la investigación por abandono infantil seguía activa. Protección Infantil aún no había tomado una decisión definitiva. Me invadió la frustración. ¿Qué más necesitaban? ¿No era suficiente con los cargos? ¿No contaba que un hombre había golpeado a 2 policías y que Sofía había intentado llevarse a sus hijos a la fuerza? Al menos, pude presentar mi denuncia. Sentí que al fin estaba haciendo algo por ellos. Porque aunque Bruno y Gael estuvieran en custodia temporal, el sistema era impersonal, impredecible. Yo sabía que necesitaban más que eso. Necesitaban estabilidad. Amor. Un hogar. Y yo quería dárselos. No podía dejar de pensar en el momento en que se los llevaron descalzos, con el peluche de Gael tirado en el suelo. Desde ese día, dormía con ese perrito de felpa. Lo colocaba en mi almohada cada noche. Era un recordatorio constante del vacío. Un mes después, recibí noticias. El agente a cargo del caso me llamó, la custodia legal de Bruno y Gael sería revocada. Ya no estaban bajo tutela de Sofía. Pasarían a custodia estatal hasta que un familiar adecuado iniciara el proceso. Y ahí lo supe. Esa persona debía ser yo. Inmediatamente, comencé los trámites legales. Contraté al mejor abogado que pude pagar. No me importaba el tiempo, ni el dinero. Iba a pelear por ellos. Iba a traerlos de vuelta. Mientras tanto, comenzó también el juicio por la invasión a mi casa. La tensión era insoportable. Era la primera vez que volvía a ver a Sofía desde ese día. La última imagen que tenía de ella era escupiéndome mientras me desangraba internamente en el suelo. No esperaba nada de ella. Y sin embargo, aún me sorprendió lo que hizo. El juez mencionó que yo había solicitado la custodia completa de sus hijos. Sofía no lo sabía. Su abogada no se lo había dicho. Se enteró ahí mismo. La rabia fue inmediata. Se giró hacia mí y gritó mi nombre con un odio visceral. Y antes de que alguien pudiera detenerla, se lanzó sobre mí como una fiera. Me arañó la cara, me jaló el cabello, me mordió el antebrazo con una fuerza tan brutal que la herida se infectó. El oficial de seguridad tuvo que sacarla a rastras mientras ella gritaba incoherencias. Ese fue el punto de quiebre. Lo supe en ese momento, Sofía había cavado su tumba. Pasaron casi 2 años desde aquel ataque. El proceso fue lento, pero constante. Las pruebas eran muchas. Los delitos, aún más. Sofía fue condenada a cadena perpetua. Los cargos se acumularon: abandono infantil, agresión, allanamiento, amenazas, obstrucción de la justicia, y más. Su historial estaba tan deteriorado que no tenía oportunidad de apelar. Yo no retiré los cargos contra mi madre. Ella también debía rendir cuentas. La única razón por la que no terminó en la cárcel fue porque accedió a testificar contra Sofía. La traicionó en plena corte. La imagen de Norma llorando, culpando a Sofía, diciendo que ella la había manipulado, me dio lástima. Lágrimas vacías, sin arrepentimiento. Pero fue la primera y última vez que le vi dar la espalda a su hija favorita. Ese día entendí que ya no necesitaba más respuestas de ella. No necesitaba reconciliación, ni disculpas. Para mí, Norma dejó de existir. El proceso por la custodia fue igual de duro.
El padre biológico de los niños apareció de la nada, acompañado por su familia, reclamando derechos. Fue desgastante. Doloroso. Largo. Pero no me rendí. Luché con todo lo que tenía. Presenté evidencia, constancia, estabilidad económica, evaluaciones psicológicas, testimonios. Cada parte de mi vida fue examinada. Mostré cómo los cuidé, cómo los protegí, cómo los amé. Y gané. El día en que el juez pronunció que Bruno y Gael estarían legalmente bajo mi tutela, sentí que todo el sufrimiento, cada lágrima, cada golpe, cada silencio valió la pena. Cuando cruzaron la puerta de casa, con sus mochilas nuevas y miradas brillantes, algo dentro de mí se iluminó. Bruno fue directo a su habitación, decorada como le gustaba, con luces LED, pósters de videojuegos y una silla gamer que yo misma le armé. Me enseñó su consola, la misma que recuperé del depósito de objetos. Le entregué el peluche de Gael, ese que dormía conmigo desde su partida. Gael me miró, lo abrazó con fuerza, y rompió en llanto. Se lanzó a mis brazos. Bruno se unió. Me abrazaron los dos, llorando. Me acariciaban el cabello, y entre sollozos, me decían que me habían extrañado tanto. Y fue Bruno quien me lo dijo. Lo sabía, tía. Sabía que ibas a volver por nosotros. Ahí supe que no necesitaba más nada en la vida. Actualización final. Hoy, mi casa suena distinto. Ya no es un espacio en silencio. Ahora hay risas. Gritos de emoción. Pasos corriendo por el pasillo. Carcajadas en la sala mientras ven caricaturas. Cada rincón tiene vida. Bruno y Gael ya no son los niños asustados que tocaron a mi puerta con mochilas viejas. Ahora son chicos fuertes, llenos de energía, curiosos, seguros. Se levantan con una sonrisa, comen con ganas, me abrazan sin razón. Y yo, también cambié. Después de una vida entera sintiéndome invisible, encontré propósito. Descubrí que el amor que no recibí lo podía dar yo. Que el abandono que me rompió podía transformarlo en cuidado constante. Que ser la hermana invisible me preparó para ser la tía que nunca desaparece. Sigo en terapia. Todavía hay días duros. Los recuerdos me muerden a veces. Pero ya no estoy sola. Damián sigue a mi lado. Fue mi ancla durante la tormenta. Hoy, verlo armando legos con los niños o cocinando pizza con ellos me llena el alma. Mi madre nunca volvió a contactarme. Ni una palabra. Al principio dolía. Ahora lo agradezco. No todo el dolor necesita reconciliación. A veces, sanar es cerrar la puerta y tirar la llave. De Sofía no pienso más de lo necesario. Está donde debe estar. Su sombra ya no contamina mi luz. Mi prioridad ahora son Bruno y Gael. Quiero que crezcan sabiendo que el amor no se mendiga. Que se merece. Que se construye. Y si algún día me preguntan por qué hice todo esto, no voy a hablarles de deber ni de obligación. Les voy a decir la verdad más simple, lo hice porque los amo. Y el amor, cuando es real, te cambia para siempre. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.